Bueno, señores, hoy hay elecciones en Nicaragua, unas elecciones sin ninguna novedad porque competía un solo candidato que era Daniel Ortega, porque lo primero que hizo fue pues eliminar la competencia real en estas elecciones, en un caso sumamente penoso, porque si bien es cierto que Daniel Ortega, por el trabajo que ha hecho en términos sociales en Nicaragua y también por el tema de la delincuencia que está muy controlada, él tiene la posibilidad de ser reelecto y debe tener una alta valoración, pero lo que se ha hecho en Nicaragua bajo el silencio de la comunidad internacional, pues es totalmente inaceptable. Lo primero es que este hombre ha hecho con la Constitución de Nicaragua lo que se le ha antojado. En el año 2011, él estaba impedido de reelegirse por dos razones. Primero, porque era gobernante y entonces la Constitución impedía que un gobernante desde el poder pudiera reelegirse. Pero la Constitución tenía otro candado y también él lo quitó. Era que ya para uno que había gobernado dos veces no había la posibilidad de volverse a presentar como candidato presidencial. Esas dos cosas la eliminó en el 11 y ahora más recientemente pues acabó eliminando cualquier límite para la reelección y la tornó indefinida, totalmente indefinida. Entonces había un partido, el PLI, que es el partido liberal, que lo encabezaba o su líder es Eduardo Montealegre, y fue una segunda fuerza en las últimas elecciones en las que había participado Daniel Ortega. Entonces hubo una maniobra a través del Tribunal Supremo y entonces le eliminaron los derechos a Montealegre del Partido Liberal y se lo dieron a una persona que no tiene ninguna incidencia, que es incluso un aliado del gobierno. Y como ese partido se había quedado ya sin personería por una decisión de una Suprema Corte, entonces el Tribunal Electoral lo despojó de 27 diputaciones que había ganado. Y esa era la oposición en el Congreso y eso fue barrido, eso fue eliminado totalmente. Entonces, en estas condiciones, este hombre se presenta a las elecciones en el día de hoy con su esposa como candidata vicepresidencial, pues está compitiendo con un candidato que él saca 8 veces más los votos que tiene su opositor, es decir, no tiene opositor. Lo lamentable, señores, es que si una cosa está clara en todas las lecciones que ha dado la historia, es que eso lo único que te lleva a ti es al zafacón de la historia. Todo este tipo de cosas para tratar de permanecer más allá de lo razonable en el poder, lo único que te llevan al fracaso histórico, cosas que después son sumamente lamentables. Pero bueno, esa es la vida, Bueno, aquí hemos tenido por lo menos 8 casos que se han comprobado de tuberculosis en el Hospital Cabral Ibáez de Santiago. Entonces, nosotros, nuestro equipo ha estado pues preocupado como está el país con relación a este tema y conversamos con el doctor Eduardo Gotró de Win. Él es especialista en cirugía torácica y vías respiratorias.
y le formulamos las 3 preguntas sobre el tema de la tuberculosis. Vamos a verlas. ¿Qué es la tuberculosis y cuál es el bacilo que la produce? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producto de la infección por el bacilo de Koch. El bacilo de Koch es una micobacteria, o sea, una bacteria mixta, una bacteria que por sus características está entre hongo y bacteria. O sea, por características no es una bacteria típica, por eso se llama micobacteria. La micobacteria de la tuberculosis o bacilo de Koch, porque fue un alemán de origen de apellido Koch que la descubrió, produce esa infección en cualquier parte del cuerpo, pero cuyo órgano blanco, órgano preferido, son los pulmones. Pero para que los amigos televidentes sepan, puede haber tuberculosis en cualquier otra parte del organismo, en los huesos, en la sangre, en general, en los ganglios, a nivel intestinal, etc. A nivel genital también. Pero es mucho más frecuente a nivel pulmonar, porque ella es selectiva con tejidos ricos en oxígeno. ¿Es curable la tuberculosis y qué factores pueden haber provocado el regreso de un problema de salud que se creía erradicado? La tuberculosis es 1000 por 1000 curable cuando se detecta a tiempo, cuando se dan los tratamientos correctos y por el tiempo correcto. ¿Qué es lo que pasa con la tuberculosis? Que el bacilo de Koch, como muchas otras bacterias, tiene la facultad de cambiar, de mutar y de adaptarse a los diferentes tratamientos. De hecho, es una de las infecciones más difíciles de tratar y por eso hay que dar 3, 4 y a veces 5 antibióticos distintos, porque ella va reaccionando a los medicamentos y va desarrollando lo que se llama resistencia. Por eso se usan diferentes antibióticos, vamos a decirlo así, diferentes venenos, para que las diferentes líneas de las bacterias puedan ser copadas, barridas por todos los antibióticos como un arsenal terapéutico. ¿Por qué hay el inconveniente con la tuberculosis? Desde que el mundo es mundo. De hecho, la tuberculosis se llamó la peste blanca. Luego de la peste bubónica, la peste negra, que asoló Europa y se llevó en la Edad Media la mitad de la población de Europa, vino mucho después la tuberculosis. Porque la tuberculosis tiene la facultad de adaptarse a los cambios climáticos, de que la bacteria sobrevive en condiciones extremas de clima y que además dentro del organismo, dentro de una persona infectada, no necesariamente enferma, además en una persona enferma, tiene la facultad de sobrevivir durante mucho tiempo, vivir años y años, de modo que espera agazapada las condiciones adecuadas para ella entonces infectarse. Es como si estuviera acechando. Y cuando tiene las condiciones nutricionales de estrés, estamos hablando de estrés psicológico y de estrés orgánico, un estrés conjugado que entonces da el traste con las defensas del cuerpo, entonces ella puede expresar en toda su magnitud. Entonces por eso es que es tan difícil erradicarla. Por otro lado, porque va de acuerdo con la higiene, con la nutrición, con las condiciones de salud global de una persona y de una población. La tuberculosis es una enfermedad de control epidemiológico, es de interés público y está claro que en poblaciones, en países donde no hay condiciones sanitarias adecuadas, la tuberculosis entonces campea por su cuenta. ¿Qué medidas hay que tomar para evitar que se expanda y luego producir la erradicación total? Número 1, medidas epidemiológicas de control de focos, de control de casos, de cumplimiento del tratamiento. Es penoso decirlo, pero cuando la dictadura
el tratamiento se cumplía 1000 por 1000, porque si no lo cumplían por la buena, lo cumplían por la mala. Ese control epidemiológico, el SIDA, o sea, el HIV, la tuberculosis, la malaria, el cólera, son enfermedades de control epidemiológico y hay que usar todos los mecanismos a su favor. El Estado, si tiene que usar la fuerza para que una población de pacientes, para que un grupo de pacientes cumpla el tratamiento, lo tiene que hacer. Porque los pacientes no pueden negarse de manera particular a no recibir el tratamiento. Entonces, tienen que hacer eso. Las autoridades sanitarias tienen que hacer cumplir los tratamientos y cumplir la ley sanitaria, la ley de salud, que obliga a eso. Tienen que hacer cordones epidemiológicos. Tienen que hacer control de la frontera, mientras la frontera esté abierta. Mientras no haya un control migratorio, por la frontera nos entra de todo. Nos está entrando cólera, nos está entrando malaria, nos está entrando tuberculosis, nos está entrando SIDA, y las autoridades de migración, las autoridades sanitarias lo saben. Saben la cantidad de población, de pacientes haitianos que vienen enfermos, que vienen incluso en busca de salud y de vida. Porque le estamos dando todo, nosotros estamos dando gratis. Nosotros estamos consumiendo una gran parte del presupuesto de salud y las autoridades lo saben. Entonces, un control migratorio en aeropuertos, en puertos, en costas y en fronteras es necesario no solamente para el bienestar social y económico, sino también para el bienestar sanitario. Si no hay control de quién entra y quién sale, aquí vamos a tener de todo tipo de males. Muchas gracias al doctor Eduardo Gotro de WIN, que nos hace llegar un obsequio de su otra faceta, la de poeta, ensayista, gestor cultural. Entonces nos hace llegar este libro de poemas, Susurros de la Luz. Gracias doctor de WIN, Gotro de WIN. Vamos nosotros a una pausa y entonces venimos con algunas informaciones, entre ellas la visita sorpresa de hoy del presidente Danilo Medina.